ahora es tiempo de poder meditar en la palabra del Señor y les voy a invitar que vayan al libro de Primera de Pedro. Ese libro es el que vamos a estar estudiando todo este tiempo. Cada domingo vamos a predicar sobre este libro y yo no sé si se acuerdan, pero en las conferencias que dieron los siervos, dijeron que una de las mejores maneras de poder conocer a profundidad la palabra de Dios es teniendo un estudio muy profundo de la palabra de Dios, pero a través de libros completos, porque a través de ese estudio puedes entender el contexto en el que se escribió, por qué escribió el escritor lo que escribió y cuál fue su propósito y cuál es la intención incluso del Espíritu Santo para dejarlo ahí en la palabra de Dios y que aún tiene relevancia en todos estos tiempos, hasta el fin de los tiempos. Así que antes de iniciar el estudio de este pasaje, es importante recordar el contexto en el que se escriben los primeros versos de este libro. Recuerdan que la semana pasada nuestro hermano anciano Leonardo estuvo haciendo un estudio desde el verso 1 hasta el verso 5, pues en esta ocasión me toca hacer el estudio desde el verso 6 hasta el verso 12 de Primera de Pedro. Y dice el verso 6, ¿lo tienen? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, al cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a pedir una vez más al Señor que Él dirija mi vida y le ruego sus oraciones y que el Espíritu Santo pueda hablar a través de mi persona. Así que vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, porque a pesar de estos tiempos en el que quizás la iglesia, de hecho, en muchos lugares todavía no se reúne en un lugar, en un templo físico, Señor, aún así, la iglesia tú has prometido que no se extinguirá, porque tú la guardas, Señor, tú la cuidas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y ruego que cada uno de mis hermanos pueda analizar juntamente conmigo las escrituras y pueda entender con mayor claridad el mensaje que tú quieres que entendamos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, como ya les había estado diciendo, una de las cosas que debemos entender para comprender un libro es el contexto. Y como ya les había dicho, ya nuestro hermano Leonardo había iniciado los primeros 5 versos. ¿Y cómo puedo resumir esto? Pues lo que podemos dar, lo que el libro en realidad manifiesta y nos hace notar es que Pedro
era uno de los, era el autor de esa carta. Y aquí Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo, es decir, con uno de los cargos más altos y dignos que el Señor Jesús les otorgó a sus primeros seguidores, ya que él fue uno de esos primeros seguidores y los más cercanos, por cierto, testigos de todas las maravillas que el Señor demostró dentro de su ministerio terrenal. Ahora, Pedro en esos primeros versos alaba a ese único Dios, resaltando su carácter paternal frente a los que por su propia voluntad, de Dios, él había hecho renacer, es decir, les había dado un nuevo nacimiento debido a la resurrección de Cristo, que se hizo manifiesto a todo el mundo y que nos da la esperanza de estar en su presencia después de la muerte. Pedro nos habla claramente que tenemos una herencia que no se echa a perder ni se acaba. Las posesiones terrenales son temporales y sujetas a constantes cambios, pero nuestra herencia no solo está guardada por el Dios Todopoderoso y es eterna, sino que además estamos protegidos por el poder de Dios. Eso vendría a ser como un mini resumen de esos primeros 5 versículos. Ahora, aquí el verso 6 empieza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Ahora, esta primera parte, los versos 6 y 7, los he dividido en 3 puntos, desde el verso 6 hasta el 12. El verso 6 y 7 le he puesto como un subtítulo, gozo a través de las pruebas. Y entonces lo que podemos darnos cuenta, de hecho, que la Biblia no da esa claridad completa, porque no es un libro histórico, tiene y contiene historia, pero no es un libro histórico. Son cosas muy diferentes. Pero, ¿qué es lo que podemos decir cuando Pedro se está refiriendo con esto? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro cuando dice esto? Pues se está refiriendo a ese don de la salvación, de lo que estaba hablando antes, que es nuestra herencia, a ese don de la salvación tan grande brindado por Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Aunque en ese momento de sus vidas no se estén alegrando por lo que están pasando. Ahora, ahí viene esa importancia de los testigos históricos, de aquellos que estuvieron en esa época de la historia viendo todas las cosas que estaban sucediendo. Ahora, el contexto en el que se encuentra, según los historiadores, este libro o esta carta que escribió, fue en la época del emperador Nerón. Este emperador era de origen romano y él es el quien estaba gobernando todo este imperio. Y es en ese contexto en el que el pueblo del Señor, ahí bien dice los expatriados, es decir, aquellos que habían sido dispersados por diferentes lugares, como dice el verso 1 del capítulo 1. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en esta época? Pues Nerón estaba gobernando y Nerón era un fuerte autócrata. Este hombre había tenido una clara rivalidad contra el cristianismo. Y es que al inicio él pensó que el judaísmo y el cristianismo eran iguales, pero conforme él fue conociendo más de cerca a los principios cristianos, él claramente notó que era otro tipo de religión, por decirlo así. Es así que en el tiempo de Pedro, como ya les dije, gobernaba este emperador Nerón. Y ahora, ¿qué era lo difícil que estaban pasando aquellos hermanos? Es que él empezó una cruel persecución contra los cristianos. Ahora,
se dice que aproximadamente esta carta se escribió en el año 64 después de Cristo. Algunos refieren que esta carta se escribió tiempo antes o después. No hay una clara exactitud en el evento de ese gran incendio que sucedió en Roma. Ahora, ¿y qué ocasionó este incendio? Pues casi todo Roma se había destruido, había quedado en cenizas. Como ustedes se imaginarán, en esa época la madera era uno de los materiales más usados para las edificaciones. ¿Y cuál era el problema de este emperador? Que este era un hombre que quería llevarse siempre, como muchos de los emperadores, la gloria a él. Y él era un constructor empedernido, según los comentaristas. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Para que él pueda obtener fama en todo el imperio, lo que él hizo fue mandar incendiar estas edificaciones. ¿Con qué propósito? Con el tal de volver a edificar y de que el nombre de él esté por todos los lugares. De alguna manera, creo, para que nos podemos contextualizar, puedes darte cuenta de lo que hoy día hacen muchos alcaldes y presidentes, ¿verdad? Cuando edifican un edificio, edifican un hospital o cualquier parque, ponen realizado por tal persona, ya sea un alcalde o un presidente de la República. Pues más o menos era lo que él quería, era resaltar en su imperio. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues este hombre utilizó a los cristianos como chivo expiatorio, es decir, los usó como ese instrumento de manipulación. Es para que todo el pueblo pueda ponerse simplemente en contra del cristianismo y crea que ellos fueron los culpables de este incendio. Ahora, esto de acá trajo consecuencias mayores. Si de por sí ya el cristianismo se le estaba persiguiendo por el solo hecho de creer en Jesús, ya con esto era más fuerte la persecución contra los cristianos. Es por esa razón que Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo. Es decir, ustedes se alegran en ese don de la salvación, en esa herencia tan preciosa y eterna que Dios les está dando, aunque ahora, aunque en este momento, en este tiempo que ustedes están viviendo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Cuál era el propósito de esta carta? Pues el propósito de esta carta, cuando Dios permite que Pedro le escriba, es animar a la iglesia, animar a los seguidores de Cristo a seguir firmes en su convicción, a no desmayar, porque ante la persecución era más fácil de que ellos se desanimen y de que de alguna manera abandonen su fe. Y es por esa razón que dice eso. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, algo también que nos va a ayudar a entender mejor esto es cómo lo veían los romanos todas las actividades realizadas por los cristianos. Y cito esto entre paréntesis. Esto dice un comentarista: la Santa Cena era un rito secreto, por lo menos en cierto sentido. No podían participar nada más que los miembros de la iglesia, y algunas frases relacionadas con ella eran caldo de cultivo para las calumnias paganas, como las que hablaban de comer la carne de alguno y beber su sangre.
Recuerdan que dentro de la cena del Señor dice: el que no come mi carne y no bebe mi sangre. Pues para esa mentalidad mundana, ellos creían que los cristianos eran caníbales. Ellos creían que los cristianos se reunían en estas cenas para comerse a algún ser humano o algún niño. Algo muy jalado de los pelos, ¿verdad? Pero es así como veían a los cristianos de la época. Ellos veían a estos cristianos fieles al Señor como hombres caníbales. Y no solo eso, con el tiempo se fue desarrollando hasta esta historia falsa en que se creía que los cristianos mataban y se comían a un gentil. Ahora, en la Santa Cena los cristianos se daban el beso de la paz. Sus reuniones se llamaban ágapes, es decir, fiestas del amor. ¿Y cómo lo tergiversaban ellos? Pues ellos creían que estas fiestas del amor, y nosotros sabemos que es una fiesta, una fiesta en la que se celebra al Salvador, ¿verdad? Al autor de nuestra salvación, pero no. Ellos que pensaban en sus pensamientos torcidos y perversos, creían que estas reuniones cristianas eran orgías donde cada uno hacía lo que bien quería y había un desenfreno total, algo totalmente alejado de la realidad. Entonces, ¿esto qué provocó? Que los cristianos pues simplemente sean acusados de caníbales, de asesinos y de libertinos. Ahora, irónicamente, a pesar de que los romanos practicaban las orgías, ellos se escandalizaban por algo que ellos hacían cuando en realidad los cristianos no lo hacían. Ahora, tanto se extendió este rumor que el cristianismo llegó a ser sinónimo de provocar también familias divididas. ¿Por qué razón? Porque si había un varón o una mujer que dentro de una familia era cristiano, ya no compartía las mismas costumbres de la época. Entonces eso de alguna manera provocaba división y ante los ojos del mundo simplemente lo que ellos veían era que la religión cristiana provocaba división de las familias, lo cual no es cierto, ¿verdad? Entonces, lo que provocó, de acuerdo a la historia, es que existan muchos mártires, es decir, muchos cristianos que murieron defendiendo su fe, muchos cristianos que nunca dejaron caer la palabra de Dios al suelo, y ellos murieron dignamente como mártires. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención y lo digo brevemente para que no nos ocupe mucho tiempo. Hay un historiador llamado Tácito y dice lo siguiente. Dice, el sadismo de todas clases se añadía a su ejecución de cristianos, cubiertos con las pieles de animales, eran descuartizados por los perros hasta perecer, o se los clavaba a cruces, o se los condenaba a ser quemados vivos, o a servir de iluminación nocturna cuando se disipaba la luz del día. Hermanos, esto era lo que estaba pasando con los cristianos. Los cristianos eran sometidos a humillación, se les ponía pieles de animales y se les soltaba a los perros para que los desgarren y acaben prácticamente descuartizados. O se les clavaba a cruces, o se les condenaba a ser quemados vivos. Y es más, como dicen bien los historiadores, dice que cada día se colocaban y se colgaban a cristianos, se les echaba un combustible y se prendía fuego y servían de lámparas para aquellos jardines romanos, algo totalmente execrable, ¿verdad?
Pero eso era lo que estaba sucediendo. Bajo ese contexto es el que Pedro está ahí hablando, ¿no? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, que Pedro estaba preparando el corazón de cada cristiano para la persecución, para incluso sacrificar su propia vida, su propia familia. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, esto es interesante porque dice para que sometida a prueba vuestra fe. Aquí hay una verdad muy importante. La fe que Dios nos da y que nosotros desarrollamos, o en todo caso debemos desarrollar, siempre va a ser probada. Ojo, acá hay una diferencia. Dice acá, para que sometida a prueba vuestra fe. Es que cada situación que estaban viviendo en esta época los cristianos era una prueba que servía para comprobar en quién estaba puesta la fe de cada uno de los seguidores del Señor. Ahora, él dice, mucho más preciosa que el oro. De hecho, la fe era mucho más valiosa que el oro. ¿Y por qué él toma esa palabra? Pues el oro era un mineral muy conocido y será muy conocido durante muchas décadas mientras el Señor no venga. Era un mineral muy preciado y servía para intercambios comerciales. ¿Y cuál era la importancia de este oro? Es que este oro no se usaba directamente de las minas, sino que tenía que ser sometido al fuego. El oro, como usted quizás sabe, y si no lo sabe, le digo brevemente, el oro para que pueda ser puro tiene que ser sometido al fuego. Para que tenga el valor que el mundo le da en las transacciones comerciales, los lingotes de oro, por ejemplo, para que se prepare ese lingote de oro, tiene que someterse ese oro mezclado con otras impurezas al fuego. ¿Y qué va a producir? Que esos otros minerales, esas otras sustancias que no tienen el valor que sí tiene el oro, se van a ir separando o se van a derretir por el calor intenso. En este caso, eso es lo que da a entender Pedro. Pedro les está haciendo poner la fe por encima de cualquier valor material que el hombre le dé a un mineral o a cualquier bien preciado. Es por esa razón que él dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero. ¿Por qué? Porque aunque el oro tiene mucho valor, puede perecer, ya sea por manos inescrupulosas que pueden agarrar y aprovecharse y ponerle un sobrevalor a ese mineral, o porque pueden agarrar y arrebatarlo, ¿no? Y entonces es perecedero, puede perderse, puede desperdiciarse, puede sobrevalorarse, pero no tiene el valor que la fe sí tiene. Es por esa razón que él compara esa fe que debe ser probada. Hermanos, una fe que no es probada no puede tener la seguridad de que tú y yo creemos en el Señor. Es por esa razón que Dios siempre va a tener que probar nuestros corazones. Que cuando nosotros podemos decir, Señor, yo ya tengo la fe suficiente en ti, el Señor permite alguna cosa, alguna circunstancia para que realmente entiendas de que no tienes la fe que dices creer tener. Entonces, es ahí cuando Dios permite las pruebas. Dios permitió estas pruebas de persecución a los cristianos, no porque era el deseo de Dios que el pueblo cristiano acabe
siendo descuartizados por animales o que sean quemados, sino porque este mundo corrompido está cogobernado por Satanás. Y de alguna manera ese mundo corrompido en el que vivimos es una manera en que Dios puede probar realmente si amamos a Dios, si nos alejamos del pecado, si nos apartamos de la inmundicia, ¿verdad? Es aquí donde ellos podían poner a prueba su fe o simplemente negarla y volverse al mundo. Según historiadores dicen que Nerón había dado claras advertencias que cualquiera que negara su fe pueda vivir. Imagínate, ponte a pensar en este momento, ¿qué sucedería si estaríamos en los mismos tiempos que en la época de Nerón y nos dijeran que si nosotros negamos nuestra fe en Cristo, simplemente viviríamos? Pero si no negamos nuestra fe en Él, tendremos que ser presa de los leones o simplemente ser como lámparas en medio de un parque funesto, infestado de seres humanos que se queman ahí hasta ser consumidos. Hermanos, esta es una carta muy dura en el sentido de que ve la realidad del mundo. Ves cómo el mundo en esa época estaba corrompido. No se diferencia del mundo de hoy, pero que donde el Señor está diciendo que nuestra fe tiene que probarse. Y es que conforme nosotros vamos acrecentando nuestra fe en el Señor, vamos a poder soportar cualquiera de las pruebas. Ese es el propósito por el cual Pedro estaba mandando esta carta, dando esta carta de ánimo para que soporten, para que se den cuenta que lo que dice acá, aunque ahora por un poco de tiempo, quizás esta persecución no habla porque haya sido un mes, 2 meses, pasaron mucho tiempo, pero no se compara con esa gloria eterna junto al Salvador, que cualquier sufrimiento en esta tierra es temporal y es tan insignificante comparado con la gloria venidera que Dios nos promete. Ahora, ¿qué más dice en la palabra del Señor? Dice otra de las cosas importantes. Si el primer punto era gozo a través de las pruebas, desde el verso 8 al 9 es gozo a través de la fe. Esto es muy importante porque sin fe, dice el Señor, que es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué dice este verso, el 8 y 9? Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, aquí Pedro está resaltando el amor que estos seguidores, estos expatriados, estaban demostrando hacia su Señor. Él estaba alabando esa demostración del amor de Cristo a través de cada uno de estos seguidores, que eran capaces de no negar su fe, que eran capaces de ir a la humillación y al sacrificio humano por el hecho de que el nombre de Cristo sea exaltado y conocido en este mundo corrompido romano. Ahora, lo que aquí él está resaltando es eso, pues, esa demostración del amor de Dios hacia su Señor, a pesar de que no lo han visto en carne y hueso, como sí lo vio él y sus demás compañeros, ya que eran los discípulos que Dios eligió para que les instruyese
y que ellos después hagan la obra que Dios les encomendaría. Ahora, dice aquí, a quien amáis sin haberle visto. Ahora, ¿cuál era la ventaja? Y es el motivo de que estaban alabando a estos cristianos. Porque mientras él pudo tener el privilegio de ver en carne y hueso al Señor Jesús, estos seguidores no lo habían visto ya. Ya el Señor había resucitado tiempo atrás. Estamos hablando aquí de los años 64, 69 después de Cristo, es decir, ya habían pasado 64 a 69 años después de su resurrección, y ellos estaban creyendo en las palabras que se había transmitido de testigo en testigo. Entonces, él alaba eso, y una de las cosas que podemos decir es que Pedro pues tuvo ese privilegio. Él pudo verlo, pudo tocarlo, pudo cenar con él, mientras que ellos no. Sin embargo, tienen una fe tan firme de seguir al Señor, pero no era pues que todos los cristianos estaban unánimes. Habían hermanos que decaían en su fe. Es por esa razón que hizo la carta. Recordemos, no todos tenemos el nivel de madurez para poder soportar las mismas aflicciones. Un creyente que tiene poquísimo tiempo en la fe o un niño en la fe, pues rápidamente podría desanimarse, ¿verdad? A diferencia de un creyente que ya ha soportado varias pruebas y que aún así sigue en la brega de luchar para alcanzar la meta. Entonces, es por esa razón que él escribe esta carta, para poder tener en perspectiva a todos los cristianos, para que todos no puedan ver las circunstancias que les están rodeando y que les están amenazando, sino para que ellos puedan ver esa gloria indescriptible, esa salvación cada vez más cercana. No porque no sean salvos, sino porque sí va a completar en toda su máxima expresión, ¿verdad? Ahora, algo que nosotros podemos notar también y que nos puede llevar a recordar es que muchos de los discípulos lucharon con esto, ¿verdad? Dudaron de la resurrección del Señor. Uno de ellos es Tomás, que cuando le dijeron que el Señor había resucitado, él no creyó. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús le dijo? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, dichosos los que no vieron y creyeron. Es así que él está dando unas palabras de mucho ánimo a estos expatriados, les está dando ese ánimo y les está diciendo, ustedes no vieron al Señor, pero a pesar de ello lo siguen y le creen. ¿Qué más dice? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Y qué significa esto? Pues dice, os alegráis, es decir, aunque ahora no lo vean al Señor Jesús, se alegrarán, dice, con gozo inefable, es decir, un gozo que no tiene, no se puede describir con palabras. Es un gozo totalmente extraordinario, en el cual ellos van a poder experimentarlo debido a su perseverancia. Y aquí lo que vemos es esto, esa característica de un verdadero cristiano, la perseverancia en seguir al Señor. De verdad, es una de las características, ¿verdad? La perseverancia de los santos. Uno que de verdad conoce al Señor va a perseverar en la fe. Ahora, es muy distinto a cómo algunas congregaciones tergiversan esa frase que dice en Mateo, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces dice, si tú no perseveras, entonces tú no eres salvo.
tienes que ser salvo para perseverar. Y lo que Dios en realidad está haciendo ver aquí es que el verdadero cristiano va a perseverar. El que no es salvo no persevera. Va a detenerse y va a retroceder. Aquí vemos esto. Él está viendo que los verdaderos cristianos, aunque no vean al Señor, lo creen y simplemente Él les está diciendo que van a alegrarse en gran manera. Esto de alguna manera se relaciona también con Santiago, cuando dice Santiago a los hermanos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Hermanos, ellos estaban pasando también dificultades, pero ¿qué es lo que el Señor estaba diciendo a través de Santiago? Dice, tengan por sumo gozo, es decir, una alegría que no está basado a una situación buena en el mundo, sino que una alegría que está basada en creer en Jesús, en creer sus promesas. Y entonces dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es decir, siéntanse gozosos de estar experimentando estas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, y eso es lo que estaba aquí pasando. Ellos a través de estas pruebas estaban desarrollando esa paciencia que ya se le había dado a través del fruto del Espíritu Santo, porque ustedes saben que la paciencia es una parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué más dice? En el verso 9, lo que podemos ver también algo importante del verso 9, es que dice la recompensa por confiar, este es en otra versión, en él será la salvación de sus almas. La recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas. Ahora, esto, ¿qué es lo que quiere decir? Como yo ya les dije, no quiere decir que la salvación solamente se cumple cuando tú mueres y estás en la presencia de Dios, ¿no? La salvación ya se empieza a gozar desde que tú creíste en el Señor, desde que tú te arrepentiste y confesaste a Él como el Señor y Salvador. Desde ahí tú ya empiezas a experimentar esa salvación, pero no se experimenta en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, aún nosotros estamos en cuerpos corruptibles, ¿verdad? Ese cuerpo corruptible se va a vestir, la Biblia dice, en incorruptible. Ahí es donde vamos a poder ver cara a cara al Señor. Vamos a poder disfrutar de esa salvación tan grande que Dios nos había dado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, el último punto es ese gozo a través de nuestra humanidad, desde el verso 10 hasta el verso 12. Ahora, ¿qué es lo que dice el verso 10? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, aquí los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, lo que da a entender es que acá los profetas hablaron de la gracia destinada para ustedes, dice Pedro. Es decir, para aquellos que ahora están expatriados, pero ahora creen en el Señor. Todo este público era un público en su gran mayoría gentil, algo que para los judíos era totalmente descabellado, porque para los judíos simplemente ellos eran el pueblo de Israel
el pueblo escogido de Dios, pero de ahí vemos que a través del sacrificio de Cristo, Dios ahora da la posibilidad, como ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, que la salvación era para todos, para gentiles y para judíos, pero para todo aquel que creía en él. Entonces, cuando él dice acá, los profetas que profetizaron de la gracia, ¿a qué se está refiriendo con estos profetas? Bueno, se refiere a pesar de que Pedro no da los nombres de todos los profetas que profetizaron respecto de la venida de Cristo y de todo lo que él hizo en su ministerio terrenal, pues para Pedro y para todos era claro que se refería y tenía en mente a todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías. Cito algunos versos por cuestión de tiempo, y uno de ellos, por ejemplo, 2 de Samuel capítulo 7, dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Aquí Dios está utilizando al profeta para hablarle a David de que a través de él vendrá la descendencia de el Señor Jesús. Y es por esa razón que dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Ya en esta época se estaba hablando acerca de ese reino venidero del Señor Jesús. O como Isaías capítulo 7, 14, que todos lo conocemos, ¿no? Dice: por tanto, el Señor mismo dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que todos nosotros sabemos que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Es así que cada profeta en diferentes tiempos del Antiguo Testamento estaba refiriéndose al único Salvador. Miqueas: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Ven? Aquí está hablando acerca de que de la descendencia de Judá saldrá un gobernante. Ahora, el rey de Israel, ¿verdad? Y dice, desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, porque él pues nunca tuvo un inicio, porque él siempre existió y existirá. Y finalmente utilizo otra cita bíblica de Zacarías. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de asna. ¿Ven cómo los profetas, cada uno estaba hablando de el único y suficiente Salvador? Pues la Biblia trata de ello. Todas las historias, todos los libros tienen un solo tema e hilo: es la venida del Salvador y el poder de ese Salvador para dar salvación al hombre pecador. Es por esa razón que dice en Zacarías, dice: y dotado de salvación. Los profetas, si bien es cierto, ellos investigaban, como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Inquirieron, significa que investigaron y diligentemente
indagaron acerca de esta salvación, esa salvación que iba a ser inmerecida. Ahora, no todos los profetas entendían completamente pues las profecías que ellos estaban dando, pero por esa razón es que aquí Pedro dice en el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Es decir, que de alguna manera el Espíritu de Cristo les guiaba a estos profetas a poder hablar acerca de él mismo. Y dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Eso nos hace ver que para los profetas y para los judíos era bien sabido lo que iba a suceder con el Mesías. Pero ¿qué sucedió en la realidad? Que ese pueblo judío, el pueblo especial del Señor, desconoció a su Mesías, ¿verdad? Llegó a negarle a tal punto de considerarlo un blasfemo y llevándolo a la cruz. Es ahí el gran problema de incredulidad del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver aquí también? Es que si bien es cierto, los profetas recibían esa revelación de Dios, ellos no siempre entendían lo que sus profecías significaban. No obstante, lo que hacían es simplemente eran obedientes al mandato del Señor. Y ellos seguían indagando diligentemente y con gran cuidado para determinar el significado de la palabra de Dios. Ahora, los profetas tomaban esa tarea en serio, porque esas palabras tenían que ver con la salvación del hombre. Y ellos realmente querían y deseaban que eso se haga realidad. Pero lo que ellos trataban de saber era en qué tiempo y bajo qué circunstancia iba a suceder. Ahora dice el verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ahora, esto es importante. A esto se les reveló que no para sí mismos, o sea, el objetivo que Dios les revelaba estas profecías no eran simplemente para quedárselas con ellos, para que ellas se sientan privilegiados porque Dios les está hablando directamente y les está dando una profecía y para guardarla, sino que el propósito era que esa profecía tiene que haber sido, se tenga que declarar, se tenga que proclamar. Y dice, es por esa razón que dice acá, no se reveló para sí mismo, sino para nosotros. Le está diciendo para nosotros, para aquellos que ahora hemos llegado a conocer con mejor claridad quién era el Salvador, quién fue el Mesías, quién es el que murió en la cruz, quién es el que resucitó de entre los muertos. Y entonces ven que todas esas profecías llegaron a cumplirse y producto del cumplimiento de esas profecías, ellos ahora creían en el Salvador. Ahora dice, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora, ahí ya está hablando del otro punto que es importante siempre recordar, ¿verdad? Cuando el Señor promete ese consolador y hace que descienda como el Señor dice, como un viento recio y en formas de lenguas de fuego el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese era ya el cumplimiento una vez más de la promesa que iba a venir el Espíritu Santo y a partir de ahí se daba el inicio de la iglesia, el inicio de lo que Dios ya había instituido, su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Y dice por eso
que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, es decir, esas buenas noticias de salvación para un hombre pecador por el Espíritu Santo, porque Él es el quien convence y Él es el quien nos dirige, ¿verdad?, para proclamar el Evangelio. Y en esa época también lo hacía. Lo que hacía que ellos puedan fortalecerse, lo que hacía que ellos puedan soportar todas estas aflicciones, era el Espíritu Santo morando en sus vidas, ¿verdad? Sabiendo que ese Espíritu Santo había sido enviado del cielo. Ahora dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, esto es finalmente también interesante. ¿Por qué razón? Porque los ángeles, hermanos, no tienen ese privilegio que tienen los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque Dios ha dado ese privilegio inmerecido de ser portadores de la gloria de Dios, de ser portadores de ese mensaje extraordinario para este mundo, de ir y llevar la palabra del Señor. Hermanos, hoy Dios no está usando y no ha usado en los tiempos pasados a ángeles para dar las buenas nuevas a los hombres, sino que Dios utiliza a los seres humanos para dar esas buenas noticias de salvación a la humanidad. Es por esa razón que nosotros podemos sentirnos muy agradecidos y debemos o debiéramos sentirnos muy agradecidos, porque a pesar de que los ángeles, dice acá, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, porque realmente ven cómo hay gozo en el cielo cuando un pecador que se arrepiente, cuando un pecador que está embarrado en sus delitos y pecados simplemente es salvado por la gracia de Dios. El Espíritu Santo es puesto dentro de este creyente y Él es el que le da la fortaleza, el deseo de seguir perseverando y de depender de Dios. Algo que los ángeles simplemente anhelan mirar, ¿verdad? Ellos están viendo todas las cosas que los seres humanos que han sido convencidos por el Espíritu Santo pueden hacer por el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir con esta porción? Es que Dios quiere que experimentemos gozo en medio de todas las circunstancias. Dios quiere que nosotros sepamos que la vida cristiana es una vida de sufrimiento. Eso es algo que en nuestra mente muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Por eso es que acá dice el Señor en la Biblia, dice, escudriñando en el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Qué era lo que él estaba haciendo al decir esto? Pues estaba haciéndoles que cada uno de estos cristianos que estaban sufriendo no piensen que es algo ajeno el sufrimiento en el cristiano, que el sufrimiento es parte innata de todo seguidor de Cristo. Si el mismo Señor Jesús sufrió, de lo cual los discípulos como Pedro eran testigos de los sufrimientos, pues cuánto más los seguidores de Cristo. Pero lo que hoy vemos en la actualidad, hermanos, es que en nuestra carne muchas veces se anida el pensamiento de no debo sufrir por la causa de Cristo. Y eso, ¿por qué se los digo? Porque muchas veces nosotros queremos vivir en paz y es lógico. ¿Quién no le gusta vivir en paz? Dios promete tener paz, pero ojo, lo que Él te promete es tener paz en tu corazón. No está prometiendo que va a haber paz en el mundo. Por eso dice, yo no he venido para traer paz, ¿verdad? Porque por causa del nombre de Cristo, mucha gente
va a levantarse en contra tuya. Lo que el Señor sí te promete es paz interior. Lo que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta es que aun cuando el mundo esté de cabeza, aun cuando el mundo esté persiguiéndonos a los cristianos, nosotros no renunciemos a nuestra fe. Nosotros nunca debemos renunciar de nuestro Salvador, porque Él nos ha comprado con su sangre. Si la salvación no dependió de nosotros, tampoco depende de nosotros perderla, pero puede que nosotros simplemente por temor a las persecuciones, por temor a lo que nos puedan hacer, simplemente callemos. Y como dijo en algún momento el pastor, si tú no proclamas el evangelio, Dios va a usar a otra persona que tenga el gozo, que tenga su mirada puesta en el Salvador para proclamar al Señor. Si no, no veríamos a cristianos en la actualidad mártires. Si no, no veríamos a cristianos que en los países árabes han muerto por la causa de Cristo. Ahora, quizás en estos tiempos estamos viviendo tiempos no de una fuerte persecución, pero sí en algún momento vamos quizás a poder pasar eso. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros aprendamos a crecer en nuestra fe. Una de las cosas que me hizo reflexionar también es acerca de lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Hoy estamos frente a dos futuros gobernantes. Cualquiera de ellos va a asumir la presidencia de la República. Y muchos de nosotros, sé que queremos tener libertad religiosa para compartir el evangelio. Y hay veces oramos y hay veces decimos, Señor, quien asuma el gobierno, pues ayuda a que tu iglesia pueda compartir libremente la palabra del Señor. Pero vemos por la historia, hermanos, que cuando la iglesia ha tenido cierta paz y tranquilidad, muchas veces la iglesia se ha dormido. Muchas veces la iglesia no tiene ese gozo para compartir el evangelio. Es más, de manera personal puedo agarrar y decirles que ha habido momentos así en el que yo hay veces ni siquiera he querido hablar del Señor. Pero saben, Dios siempre nos da la posibilidad de arrepentirnos y de hacernos ver que ahora es el tiempo de poder hablar, de que no interesa quién asuma el gobierno, si asume un socialista, si asuma una persona demócrata, no importa quién asuma, porque sabemos que los dos son seres humanos caídos, son seres humanos pecadores, y que si no conocen al Salvador, no va a solucionar los problemas del mundo, de nuestro país. ¿Y qué es lo que debemos nosotros orar? Señor, no importa quien asuma la presidencia, no importa si en algún momento vamos a tener que ser perseguidos, pues ayúdanos a brillar. Ayúdanos a que esa luz del evangelio no se apague. Ayúdanos a que nosotros nunca dejemos de avergonzarnos de Cristo, sino todo lo contrario. Nosotros proclamemos que Jesucristo es el Señor y que es el único autor y consumador de la fe. Entonces, valdrá la pena pasar esas pruebas difíciles. Hermanos, a mí no me gustaría, pero de alguna manera recuerdo algunos de las oraciones de un siervo que decía, Señor, ruego que permitas la persecución para que tu iglesia se levante. Hermanos, es difícil esa oración, pero muchas veces necesitamos la presión para saber qué es lo que sale de nuestro corazón. Esto Dios permitió para ver qué es lo que salía del corazón del creyente en esta época. Salía gratitud a Dios,
salía gozo en medio de la persecución, en medio del dolor. Podía estar triste aquellas familias que estaban siendo perseguidas o quemadas, pero su fe se mantenía inquebrantable. ¿Y qué es lo que, ya para terminar, me anima mucho? Que Pedro, todas estas palabras que Pedro las estaba dejando a estos expatriados, la estaba viviendo en carne propia. Como ustedes saben, después de que él escribió esta carta, aproximadamente a los 2 años después, según dicen los historiadores, él murió crucificado. Y él no quiso morir de la misma manera que su Señor, es decir, muerto en una cruz, sino él quiso ser crucificado de cabeza. Hermanos, él con autoridad estaba diciéndoles a ellos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, imaginen qué hubiese sucedido si el escritor de esta carta hubiese dicho o hubiese renunciado a la fe en el Señor. Cuán piedra de tropiezo hubiese sido para todos estos seguidores, pero no fue así, hermanos. Él, con toda la autoridad del Señor, con todo el poder que le había sido conferido por el Espíritu Santo, él pudo soportar la aflicción, el sacrificio de su propia vida, y eso generó convicción en sus seguidores, en los seguidores de Cristo. De la misma manera que Policarpo. Policarpo fue un seguidor que más o menos vivió después de esta época, y él dice que fue quemado, y en todo momento él estaba cantando alabanzas al Señor. Y eso generó que el cristianismo empezara a crecer como nunca antes había crecido. El cristianismo, si ustedes se van a Hechos de los Apóstoles, creció mucho más ante la persecución que ante esa paz y tranquilidad que gozaban. Y eso es una realidad que nosotros debemos tomarla en cuenta. Así que, hermanos, yo les agradezco y les animo a que cada uno de nosotros podamos estar orando, pidiendo al Señor que nos ayude a entender cada prueba que pasamos, que podamos entender que si asume cualquiera que sea de los gobernantes la presidencia, sea el hombre más tirano como Nerón, como Trajano, que aniquilaron muchos cristianos, nuestra fe se mantenga imperecedera y no que perezca, porque tenemos una salvación tan grande que Dios nos ha dado y que va a ser manifestada allá en la gloria del Señor.